¿Te has dado cuenta que tus pensamientos sobre tu hijo TDAH pueden influir directamente en cómo te comportas con él o con ella? Si me dices que no, está bien, pero llegó la hora de aceptar que sí hay una poderosa conexión entre lo que piensas y cómo actúas. Por eso en este podcast reflexionaremos juntas sobre este turbulento ciclo negativo que está destruyendo la maravillosa relación que puedes tener con tu hijo. Ahora que ya conoces nuestro tema, conversemos. Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches a todos, papá, mamá, queridos docentes, comunidad TDAH, familia TDAH. Bienvenidos a Yo Te Escucho, el podcast familiar de psicología, educación y coaching para empoderar a todos los padres y docentes que desean aprender más sobre la vida de sus hijos y sobre el TDAH, escuchando las experiencias vividas que van más allá de la teoría. Cada semana salimos con un episodio, todos los sábados a las 5 de la tarde por Facebook y YouTube, y contaremos con invitados consagrados que desde su experiencia compartirán secretos y consejos para todos ustedes. Todo esto y más, y mucho más, en Yo Te Escucho, tu neuropodcast hecho con cerebro. Y si estás aquí por primera vez, te saluda Carla Bocanegra, neuroeducadora, tu coach TDAH con superpoderes, agradeciendo tu total fidelidad y sintonía cada sábado, invitándote a que nos escribas, a que nos dejes los comentarios y todas aquellas preguntas que te gustaría resolver conmigo y, por qué no, también con mis invitados, tanto por Facebook como por Instagram, como por YouTube y como por TikTok. Mamá, papá, uno de los grandes temas solicitados y pedidos por ti, porque cuando se trata de las conductas de nuestros hijos TDAH es uno de los puntos más álgidos. Y cuando tratamos de cubrir estas situaciones conductuales, miramos siempre hacia lo externo, hacia lo que está haciendo el colegio, hacia cómo se relaciona con sus compañeros, hacia él mismo y sus pensamientos, hacia las expectativas, hacia una serie de situaciones que lo pueden estar rodeando y que eso podrían ser los activadores de estas situaciones conductuales que vemos en el día a día y también, ¿por qué no?, en su toma de decisiones. Pero no necesariamente tiene que ser así, porque nosotros hemos aprendido, y los papis que están en los programas de Entrénate para Padres con Hijos TDAH, aprendemos que nosotros también cumplimos un rol fundamental. Quiere decir que nosotros también podemos ser los activadores, estos targets importantes en nuestros hijos, en la medida en que nosotros no sepamos generar cierto control, pues en nosotros mismos de diferentes maneras. Y el día de hoy vamos a hablar sobre uno de esos puntos importantes del control, que son los pensamientos, porque efectivamente, papá, mamá, todos somos capaces de adaptarnos al cambio. Se lo comento siempre a mis tutoriados, se lo comento siempre a mis alumnos cuando ellos sienten de que no pueden, de que no son capaces, y es más, también hasta con sus propios pensamientos, no puedo, no lo voy a lograr, y tener que generar un pensamiento nuevo no es fácil. Si para ellos es difícil, para nosotros los adultos que venimos a veces con pensamientos muy arraigados, venimos con esta mochila tan puesta, venimos con una mochila tan cargada, pues para nosotros pueden ser aún peor, puede ser más trabajoso, pero no imposible, porque justamente cuando somos padres de hijos que tienen un trastorno, que tienen una deficiencia, que tienen una disfunción, nosotros podemos ser activadores, y la idea es que nosotros seamos activadores positivos para que nuestros hijos, y para que en este caso como docentes nuestros alumnos, pues puedan llevar a cabo todo el plan que nosotros queremos, que al final pues es un plan de vida, cómo ellos van a afrontar la vida el día de mañana y cómo también la están afrontando el día de hoy. Así es que, papá, mamá, si nosotros queremos mejorar la situación conductual de nuestros hijos, pues el día de hoy te invito a que veas en tu interior y que puedas trabajar conmigo en este punto importante, porque los pensamientos y el comportamiento trabajan
trabajan de la mano. Junto con la emoción forman un maravilloso ciclo, pero este ciclo suele ser un poco negativo. Entonces vamos a ver cómo los pensamientos impactan y se conectan en nuestro comportamiento, porque escuchamos a veces en las reuniones: papá, mamá, todos mis años de tutoría, acompaño a papás en las reuniones en el colegio donde trabajo, acompaño a papás aquí en las reuniones, y muchos de ellos te dicen: pero es que así pienso yo, así soy yo, no hay cambio. Y ese puede ser una gran pared con la que yo tengo que luchar, con la que yo también tengo que decir: a ver, respira, Carla, 1, 2, 3, respiramos, para poder ver de qué manera podemos podemos bordear esa pared, y podemos ayudar a papá o mamá a tratar de comprender que esa postura no ayuda a poder generar esta comprensión, reflexión, y más bien nos invita a ver ya que hay una inflexibilidad muy alta. Entonces quiere decir que mi muchacho puede estar imitando, puede estar tomando en consideración estos patrones conductuales que puede estar llevando a la terapia, que está llevando al colegio, que está llevando en la interacción con sus compañeros, en la interacción con sus profesores, con los adultos. Entonces se nos hace un poco difícil. Entonces, a lo largo, papá, mamá, de nuestra vida, todos, absolutamente todos, vamos acumulando creencias. ¿Por qué? Porque la experiencia y los resultados de la experiencia son los que nos ayudan a validar esta creencia. Y estas creencias, como ya son validadas por esa experiencia, pues ya no las cuestionamos más. Entonces no las vamos a doblegar, las vamos a aceptar tal cual, y así vamos a caminar. Entonces estas creencias no cuestionadas pues nos acompañan en todo nuestro proceso de vida. Pero cuando nosotros como padres tenemos hijos TDAH, pues estas creencias nos empiezan a llenar de frustración, nos empiezan a llenar de dolor, nos empiezan a llenar de estrés, incluso nos empiezan a llenar de culpa. ¿Cómo qué pensamientos, Carla, nos podrías dar para poder ir viendo este camino de pensamientos? Por ejemplo, mi hijo nunca me escucha. Hijo, nunca me escucha, porque tus expectativas tal vez de una escucha es que se siente, te mire a los ojos y esté con las manitos cruzadas, porque así tú lo hacías con tu familia. Pero de repente tu hijo se para, está frente a ti, te está mirando con las manos en el bolsillo, con una postura relajada, y tú dices: no me estás escuchando. Y el muchacho sí te escucha, lo que pasa es que te escucha a su manera. Entonces esas creencias limitantes nos pueden estar llevando a que justamente pueda generar situaciones de percepción, de mala comunicación, como hemos hablado en el podcast anterior, y si no, sabes de que están en los comentarios también y lo podemos dejar, pues en ese episodio también hablamos acerca de esta mala comunicación y mala percepción. Entonces, cuando nosotros tenemos estos pensamientos entrampados hacia lo que queremos y cómo esperamos que nuestros hijos actúen, pues entonces ya no estamos tomando este camino importante. Por ejemplo, ¿por qué mi hijo no puede concentrarse como los demás? ¿Por qué mi hijo no puede estar sentadito y hacer todas sus tareas como los demás sí lo hacen? ¿Pero qué sucede? Mi hijo se para 5, 6, 7 veces, pero termina la tarea. Entonces hay pensamientos que están ahí sumamente enraigados y peleándose contigo mismo por una expectativa que no está siendo cumplida por ti. Entonces pueden venir otros pensamientos como: total, ¿está mal él o estoy mal yo? ¿O soy yo el responsable? ¿O soy yo el culpable? Entonces, estas situaciones, estos pensamientos llaman a estas emociones duras, estas emociones negras, a estas emociones difíciles que no nos permiten entonces luego pronunciarnos de una manera calmada y tranquila frente a ciertas acciones que nuestros hijos van a tener. Entonces, estos pensamientos negativos generan justamente acciones negativas, como cuáles, como gritos, como castigos, como incluso
incluso también actitudes de rechazo. Muchos papás, no, ya no te quiero ver, olvídate, no, hasta mañana. Entonces, estas situaciones de no afrontamiento no ayudan mucho a poder generar una buena relación, una buena comunicación. Entonces, esto genera en nuestros hijos situaciones de activaciones conductuales que van a ser las no esperadas. Entonces, mi hijo se porta mal, entonces yo también otra vez vuelvo a gritar, entonces mi hijo otra vez se volvió a portar mal. Entonces, voy a generar ese círculo, voy a volver a trabajar en ese loop, en ese bucle que se conoce en la psicología como el círculo vicioso. Entonces, es importante tener en cuenta, papá, mamá, y lo hemos mencionado en muchos podcasts relacionados con las situaciones académicas o emocionales de nuestros hijos, pero al final aplica para todos nuestros cerebros, que nosotros tenemos, o nuestro cerebro siempre tiene un sesgo a pensar en negativo. Es una estructura, es una ley de vida, es una conducta, es un comportamiento natural de nuestro cerebro. Siempre vamos a estar tentados a pensar hacia lo negativo. Tenemos más a fijar experiencias negativas, a fijar historias negativas, a fijar situaciones negativas. En uno de nuestros maravillosos podcasts, si no me equivoco, segunda o tercera temporada, hablamos de por qué somos a veces tan adictos a las películas de terror, a las historias de terror. ¿No te pasa, mamá, que estás manejando por la Panamericana y de repente choque y todas las ventanas se abren y todos se están mirando? No, porque realmente son situaciones de impacto. El cerebro dopaminiza mucho más hacia esas situaciones que se dan de manera negativa, esas percepciones negativas, esos procesamientos de estímulos se dan. ¿Y por qué? Porque parte de la defensa que ha tenido nuestro cerebro desde los primeros humanos, desde nuestros antepasados, es que justamente un cerebro que está siempre a este proceso de fight and fight, entonces le permite sobrevivir en esta naturaleza, en esta jungla, en esta vida. ¿Por qué? Porque siempre está primero atento a lo que puede suceder. Entonces siempre estamos en modo cautela, siempre estamos en modo cuidado, siempre estamos en modo de prevención. Por eso es que nosotros tenemos un cerebro con estas tendencias a tener más conductas. Pero esta situación que se puede ver desde un lado altamente ventajoso porque nos permite estar atentos a un problema, puede también ser desventajoso cuando nosotros vemos de que esta situación adaptativa, dependiendo del momento en que estamos viviendo, puede ser altamente desadaptativa. ¿Por qué? Porque justamente al estar cada vez más en estos momentos de prevención, en estos momentos de estrés, entonces el estrés nos puede jugar en contra y entonces estamos a la defensiva. Decimos lo primero que pensamos, no mantenemos un control. Nuestros hijos también nos responden porque entonces van a estar ellos también a la defensiva y entonces papá vuelve a pronunciarse de una manera más alta. Entonces mamá también interviene y le dice que no le grites. Entonces el pequeño se aliada, mamá, papá siente entonces. Y hay una guerra interna, una guerra familiar que no justamente encuentra un punto de calma porque todos ya se pusieron en modo peligro. Entonces, qué interesante es ver cómo nuestro cerebro, una masa de 1.400 kg, puede dominar el mundo y en este caso domina tu mundo familiar. Entonces es altamente abrumador ver de que en este proceso de pelea muchas veces, la mayoría de las veces, no se llega al resultado esperado, sino todo lo contrario. La incertidumbre de lo que va a pasar se alarga, la situación de ahora qué voy a hacer mañana, no sabemos qué hay, total, hago o no hago la tarea. Entonces realmente hay un centro de confusión para todos. Entonces estamos nosotros viendo que nosotros como padres podemos generar un bucle. Si nosotros venimos fastidiados, molestos y estamos viniendo de reuniones estresantes, entonces tenemos que hacer algo para que esa carga emocional tampoco impacte en nuestros hijos. Pero en este caso lo que nos está haciendo de activador es el propio comportamiento de nuestros hijos que nosotros como padres no sabemos controlar. Y me imagino, papá, mamá, que debes de tener algunos patrones o algunas conductas y si no la tienes,
Hoy, en este momento, en este instante, toma lápiz y papel porque te voy a dar la primera estrategia para trabajar. Cómo se trabajan los pensamientos y cómo se trabaja el accionar a partir de los patrones. Yo te invito a que el día de hoy, apenas escuches este podcast, hoy tomes una pequeña libreta y durante 7 días anotes todos los pensamientos negativos que en este momento estén viniendo a tu mente y en el momento del día, y que lo anotes por favor con hora y que anotes la situación, que anotes entonces cuál ha sido el antecedente y vamos trabajando igual que el podcast de la semana pasada. Reconoce entonces la letra A, reconoce tu antecedente, reconoce tu situación, en qué momento estás, a qué hora has sido, con quién estabas, en este pequeño diario personal y anota los pensamientos que vinieron. Es importante que anotes quiénes estaban a tu alrededor, qué sucedió, cuál fue la situación y que anotes el pensamiento. Y anotando el pensamiento te vas a la letra B, que es el comportamiento. Anota absolutamente todo, pensamiento y comportamiento. No nos vayamos a la letra C. En este podcast nos vamos a quedar en la A y en la B. Quiero entonces que reflexiones conmigo sobre tus pensamientos durante 7 días. Todos los días, mañana, tarde o noche, apenas hay una situación de conflicto, sacas esa libretita de tu pocket, de tu bolsillo y empiezas a anotar antecedente, situación, lugar, hora, fecha, con quiénes estabas, qué pensamientos vinieron a tu mente y cómo reaccionaste. Dentro de 7 días vas a encontrar, papá, mamá, el patrón. El patrón que puede estar activando ese mal humor, el patrón que puede estar activando esa situación difícil, el patrón que puede estar activando ese momento complicado, porque es ahí cuando viene el cambio. Ese es el momento de cambio. Este tipo de actividad usualmente lo hacemos con los pequeños y es para ellos un poco más difícil encontrar patrones. No hablamos con ellos así de manera tan concreta la palabra patrón, pero sí lo hablamos con los adultos, lo hablamos contigo, lo hablo con mis adolescentes porque ellos encuentran patrones. Por ejemplo, yo como TDAH y en mi casa también, cada vez que mi mamá se acerca en la mañana, yo noto su voz. Cuando ella me quiere saludar tiene un tono, pero cuando su tono empieza a cambiar es porque ella me quiere contar lo maravilloso que ha pasado en el día, pero yo ya me tengo que ir. Entonces mi mal humor se empieza a activar. Entonces yo la miro y le digo, mamá, ahorita no. Me quedan 5 minutos para abrir la puerta y salir corriendo con mis zapatillas de Cenicienta porque tengo que llegar al consultorio. Rapidísimo. En la noche regreso y conversamos. Si bien es cierto, paré la situación, es mucho mejor haber parado y haberle dicho que me espere en la noche a generar una situación de conflicto. Entonces, yo ya sé qué momentos, qué patrones están pasando en mi casa y eso me permite a mí generar ese plan de contingencia. Entonces, yo sé que la tengo que parar y decirle, mamá, te amo, te quiero, te adoro, pero en este momento no. En este momento no puedo. Lo veremos en la noche. Y yo me voy caminando a mi consultorio, disfrutando el parque, disfrutando el camino, disfrutando los claxons, disfrutando los carros, pero tranquila y llego feliz a trabajar. Eso es lo que tú necesitas. Tú necesitas mirar a tu hijo y decir, qué feliz me siento de llegar a casa, porque soy capaz de controlar aquellos pensamientos, aquellos patrones que estoy detectando, porque esto que sucede en mi casa es de casi todas las mañanas. De los 7 días de la semana, ponle 5. Entonces ya sé cuál es el tono con el que mi mamá dice, quiero conversar contigo, y yo sé que en este momento no puedo y eso va a activar mi mal humor. Entonces, tú también has identificado los tuyos. ¿Sabías tú que hay patrones? El ser humano se mueve por patrones. Si nosotros hablamos, por ejemplo, de las relaciones humanas, y para todos aquellos podcasters y psicólogos, investigadores, aquellos que generamos marketing de contenidos también, sabemos que el patrón es importante.
Cuando nosotros terminamos una relación, ¿qué es lo primero que extrañas? Ay, le hacía el café todas las mañanas. Todos los domingos le hacía el huevito revuelto. Ay, me acuerdo cuando todos los viernes nos acercábamos juntos a la ventana. Porque ese patrón es el que se queda contigo. Lo mismo pasa con el cerebro de tu hijo TDAH. Hay patrones, hay conductas que se quedan y nosotros no nos damos cuenta que lo convertimos en un patrón, que lo convertimos en un hábito. Entonces, papá, mamá, aquí, en este instante, está el secreto de tu éxito. ¿Quieres tener una buena relación con tu hijo a nivel conductual? Descubre qué patrones son los que están interfiriendo en la relación con tu hijo. Creo que ha quedado bastante claro este primer punto con estos ejemplos que te he brindado, porque te van a ayudar. Libreta, 7 días, comparte absolutamente todo, investiga tú mismo la forma como tú ves las conductas. Y luego, después de 7 días, empieza con tu resaltador a buscar. Déjame en los comentarios el día que iniciaste, déjame en los comentarios el día que lo llevaste a cabo y déjame en los comentarios qué patrones son los que has encontrado. Y ahí va a empezar la respuesta y el cambio de vida. Porque algo que vas a detectar, y lo ponemos como segundo punto de nuestro podcast, vienen a ser los pensamientos. Vas a detectar que existen pensamientos. El pensamiento no pide permiso, el pensamiento solamente viene y por eso le llamamos pensamientos automáticos. Pero estos pensamientos automáticos, si ya estamos hablando de un cerebro que le gusta lo negativo, son pensamientos automáticos intrusivos, son pensamientos automáticos negativos que no me van a ayudar a tener esta buena relación con mi hijo. Una de las técnicas, y en algún momento que te animes a venir a uno de nuestros talleres o tener los talleres virtuales, una de las grandes estrategias que yo trabajo mucho con los papás es el iceberg. Lo hacemos muchísimo en el coaching y es muy interesante porque nosotros tratamos de ver las fortalezas, pero tratamos también de ver cuáles son las dificultades. Y cuando hablo de pensamientos, vemos cómo el iceberg se sostiene de grandes pensamientos negativos, muchísimos pensamientos negativos hacia nuestros hijos, y por eso es que el hielo flota, porque hay un montón y se siguen sumando y los sigues alimentando y sigues llenando esa pequeña base con grandes pensamientos negativos. Y ahí nos damos cuenta, papá, mamá, de esta necesidad que tienen ustedes de poder trabajar en ellos. Entonces, ¿es realmente importante trabajar en pensamientos? Sí, totalmente crucial, porque el pensamiento genera la acción. Entre la A y la B está nuestro trabajo el día de hoy en el podcast, porque aquí se va luego la letra C, que es la conducta. ¿Cómo voy a afrontar a mi hijo que me rompió el vaso? ¿Cómo voy a afrontar a mi hijo que ha venido con una papeleta? ¿Cómo voy a afrontar a mi hijo que hoy día le tiró un puñete a su compañero? ¿Cómo voy a afrontar a mi hijo que hoy día me dijo, papá, te odio, no te quiero porque no me das permiso para ir al cine? ¿Cómo afronto eso? Entonces, papá, mamá, justamente tenemos que generar los mejores pensamientos posibles. Entonces, un pensamiento automático, como te comenté hace un momento, es aquel pensamiento que viene sin permiso, de manera rápida, sin darnos cuenta, y nos invaden. Por ejemplo, imagínate que estás sentado trabajando y han pasado 45 minutos, volteas y tu hijo simplemente está en la página 1 de la tarea, menos de la mitad. Entonces lo miras y el pensamiento negativo es: siempre es lo mismo, nunca va a aprender. Estos son pensamientos automáticos del estilo negativo. Lo miras y dices, ¿para qué me voy a desgastar? Cada vez que entro y le digo, haz la tarea, se pone mucho peor. Entonces, mira toda la serie de pensamientos negativos que pueden darse con solo darle la mirada. Y por ahí tu hijo debe estar pensando, mi papá está al lado, ¿por qué no se arrima un poquito más y me ayuda? Mi papá está al lado, ¿por qué no se para y me dice, ¿necesitas algo? Yo quiero responder en este instante, quiero decirle que sí y no puedo. Y mis pensamientos me están bloqueando esa interacción. Qué difícil. Es sumamente difícil y lo sé y lo entiendo, y en el salón de clase lo vivimos igual.
No te imaginas cuántos chicos cuando vemos, por ejemplo, el tema de matemáticas, chicos que te dicen, sí, ya entendí, y cuando te acercas se cierran el cuaderno en tu cara, porque no han hecho nada, porque se mueren de miedo, porque no saben cómo afrontar. Y si no generamos ese vínculo con ellos para que nos den esta confianza y hacerle ver que así yo me moleste, así veas mi cara de furiosa, te voy a ayudar, no voy a dejar de ayudarte, voy a estar contigo y te voy a dar la mano. Entonces es importante, papá, mamá, hacerles ver de que como seres humanos vamos a tener pensamientos y emociones, pero eso no tiene que influir o no debemos dejarlo influir en nuestro comportamiento, en no dejar de darles la mano y ayudarlos. Por ejemplo, papá, mamá, déjame en los comentarios tal vez las respuestas de preguntas como estas. ¿Has observado durante estos últimos 7 días un espiral, un ciclo de pensamientos positivos? ¿Cuáles son? ¿Has observado esta semana un espiral de pensamientos negativos? Me imagino que sí, así es que déjame en los comentarios cuáles son. Y estos pensamientos que han venido durante estos últimos 7 días han sido sobre ti, sobre tu hijo. ¿Qué ha pesado más esta semana? ¿Pensamientos hacia ti como mamá? ¿Pensamientos hacia ti como esposa? ¿Pensamientos hacia ti como compañera, como buena trabajadora? ¿O has estado teniendo más pensamientos hacia tu hijo, hacia tu hija, hacia su diagnóstico? Déjame en los comentarios, va a ser muy interesante ver, y esa es la línea que tienes que ir trabajando cuando hagas este punto de los 7 días. Ve analizando estos pensamientos, date cuenta qué patrones son los que estás dando, no solamente a nivel conductual, no solamente a través de activador, sino pensamientos hacia el análisis, esta parte de reflexión, este proceso de metacognición. ¿Estoy pensando más en mí? ¿Me estoy juzgando más yo? ¿Estoy pensando más en mi hijo, pero lo estoy juzgando más? ¿Cuántos pensamientos negativos he tenido esta semana con el 50? ¿Cuántos pensamientos positivos? 1. ¿Cuántas veces te has felicitado esta semana, mamá? Por tu labor de mamá, por tu labor de compañera, de esposa. ¿Cuántas veces has renegado contigo misma frente al espejo? Todas estas preguntas, todas estas respuestas son válidas para este proceso de poder enganchar cada vez más en el apoyo para tu hijo, porque este es el primer paso para romper este ciclo. Entonces, papá, mamá, la búsqueda, más que buscamiento, la búsqueda de patrones es justamente factor fundamental para todo este proceso. Y si te está interesando, papá, mamá, la manera como estamos llevando el podcast el día de hoy, pues sorpréndete, porque Time for Learning lo puede llevar para ti en los talleres que vamos a brindar. Y uno de los primeros talleres que brindamos, chiquitito, es un taller de full day. Así es que, papá, mamá, llegó el momento de actuar. Si los desafíos emocionales y cognitivos de tu hijo TDAH te preocupan, pues no esperes más, porque este domingo 29 de septiembre te invitamos a nuestro Full Day para padres con niños o adolescentes TDAH, un evento presencial de 3 horas que está diseñado para brindarte las mejores herramientas y estrategias para manejar los síntomas más comunes y básicos del TDAH. Yo, Carla Bocanegra, pues te mostraré estrategias básicas para apoyar a tu hijo de manera efectiva. Cupos limitados, así que escríbenos por WhatsApp al 938-484-149, colócale el +51 adelante para reservar tu lugar y recibir más información. Pues motivemos con el ejemplo las habilidades que necesitan para alcanzar su máximo potencial. Así es que, papá, mamá, empezamos a generar nuevos pensamientos. Vamos entonces a transformarlos. Ya tienes tu lista, pasó los 7 días, ya le pusiste pausa a este video 7 días y regresaste. Pues vamos entonces a empezarlos a trabajar. Este proceso no es fácil. Es lo primero que te voy a decir. Tengo muchos adultos TDAH con los que he acompañado y realmente este es el punto crucial. ¿Cuándo voy a empezar a cambiar? ¿Cuándo voy a dejar de distraerme? ¿Cuándo voy a dejar de pensar así? Eso no es fácil. Eso es un cambio de toda la vida. Si has empezado recién a los 30, 35, 40, pues date cuenta que son 30, 35, 40 años pensando así. Y una creencia de tantos años, de 2 décadas, de 3 décadas, no se va de la noche a la mañana. Yo, a mis 40 y tantos, pues sigo todavía luchando con muchas de las creencias y
cuesta, pero mi paso ya se dio porque ya las reconocí y entonces ya trabajé sobre ellas. Entonces, ¿qué es lo primero que nosotros vamos a hacer? Pregúntate, ¿es verdad que lo que estoy pensando realmente es así? Si yo, por ejemplo, estoy en un grupo que recién no conozco y es algo que a mí, por ejemplo, personalmente me fastidia muchísimo y me incomoda, ¿es verdad que la gente cuando me vea por primera vez se va a llevar una mala impresión? Pues tal vez no, entonces me animo y voy, pero como ya trabajo tanto en esos pensamientos, lo hago de manera rápida y me animo, entonces sale mi superpoder TDAH, sale mi impulsividad, me lanzo a la piscina sin agua y voy y les digo, hola, ¿cómo están? Y a medida que me van conociendo, me voy soltando cada vez más. Pero de buenas a primeras, mi primera reacción es del rechazo a no ir, del temor, del miedo. Entonces todos empezamos así, con miedos y con temores, pero nosotros tenemos que empezar a reconocer que si esa conducta es un patrón, que si ese pensamiento es un patrón, pues no me va a ayudar y lo tengo que cortar ya. Así es que papá, mamá, una de las grandes estrategias, que es la que te comento de la pregunta, se llama el método de la disputa, que es, como yo lo llamo, el abogado del diablo, porque voy a poner en cuestionamiento pues qué es lo que está sucediendo y si realmente ese pensamiento tiene razón. Así es que este método de la disputa, del abogado del diablo, si quieres conocer más, pues te invito a que lo puedas revisar desde nuestras plataformas porque lo tenemos listo y dispuesto para ti. Este método de preguntas hacia ti mismo, ese pequeño interrogatorio de 5 o 10 segundos, te va a ayudar a analizar la situación. Si quieres más, trabajemos en un cuadro. Trabajemos en un cuadro, papá, mamá, que te ayude a poner sobre la mesa el pensamiento, porque no solamente está en generar uno nuevo a través de la disputa, sino también verbalizarlo, generar una autoinstrucción. Por ejemplo, si tu pensamiento automático es mi hijo nunca me escucha, ese nunca viene a ser parte de este tipo de lista de pensamientos catastróficos donde nosotros siempre estamos generando el nunca, el siempre. Vamos a cambiar ese nunca y lo que puedes hacer es decir, a veces mi hijo tiene problemas para concentrarse, pero eso no significa que no me escuche. Sí me está escuchando, o tal vez a su manera, o lo que puedes decir, tal vez no me escuche en esta posición, pero le voy a pedir que me mire a los ojos para poder lograrlo. Estuve viendo un maravilloso video de YouTube que, por ejemplo, una mamá tenía una gran dificultad con su pequeña TDAH, que ella antes de comer siempre le daba 5 vueltas a la mesa, porque se ponía a jugar, porque la pequeña estaba en modo juego. Entonces la mamá dijo, detente, y la pequeña no se detenía, hasta que en una oportunidad mamá le dijo, detente y quédate en la esquina. Ya, se detuvo, se quedó en la esquina y se puso a saltar, rebotando de arriba abajo. Y la mamá se estresó más. ¿Por qué? Porque no le estamos dando las indicaciones correctas. Detente, siéntate en la esquina o quédate en la esquina, toma la silla, siéntate y coloca las manos sobre la mesa que ya te voy a servir el plato para comer. ¿Por qué? Porque parte de la mala comunicación es que mis pensamientos no están completos y necesito ser más específico. Ahora me entiendes, papá, cuando te digo específico para un TDAH. Así de específico tienes que ser. Tus pensamientos tienen que ser estructurados, altamente específicos y sumamente claros. Porque tú a la pequeña te hizo caso. Ella se fue a su esquinita. Ahora que se ponga a saltar, ya es otra cosa. Porque ella te va a decir, a mi papá no me dijo que no salte. A mí me dijo que fuera a mi esquinita. Y yo lo hice y paré de correr. Entonces, en sus pensamientos, ella logró el objetivo. Pero en los tuyos todavía no. Entonces, papá, mamá, necesitamos entonces trabajar en la manera también como abordamos nosotros un lenguaje de pensamientos para hacerlo mejor. Lenguaje de pensamientos también es saber felicitar y agradecer. Me gusta cada vez que tú te vas a la esquinita cuando yo te lo indico. Mamá, lo máximo, muchísimas gracias. Me encanta que hoy hayas venido con el cabello amarrado. Se ve más lindo que ayer. ¿De verdad? Sí, y la vas a ver toda la semana con el cabello amarrado.
Me gusta que las zapatillas blancas estén así de relucientes. No sabes qué brillantes se ven. Te das cuenta que ese me gusta, esa pequeña palabra puede generar una gran diferencia en lo que yo espero para mis chicos. Por ejemplo, apreciaría muchísimo que el día de hoy que yo me voy a trabajar, puedas tender tu cama y yo regrese feliz. Entonces, muchas de los prefijos en una oración, por así decirlo, en las primeras palabras, pueden generar también impactos positivos en la manera como vas a lograr estos cambios conductuales. Porque entonces tu hija también, al momento de compartirlo, por ejemplo, con los profesores del colegio, nosotros también podemos seguir la misma línea. Me encanta que hoy hayas sacado tu cuaderno y tu lapicero y tu cartuchera y estés listo. Eres el primero de la clase. Choca esos 5. Me encanta. Entonces va a sentir que desde ya empiezan las buenas vibras, y si comete algún error, pues entonces con mucho cuidado te acercas y le dices: me encantaría que te sientes cuando doy la primera indicación. Yo sé que a veces se nos va la paciencia, a todos, absolutamente a todos, pero si en algún momento la paciencia se te va, búscalo y convérsale y dile: hoy he levantado mucho la voz contigo y eso a mí no me gustó. Agradecería muchísimo que regresáramos a esta manera tan bonita que hemos tenido para conversar, porque así es como me gusta hablarte. Sé frontal, abórdalo, no te escapes ante la situación, no dejes la situación ahí en stand-by. No es porque pasaron las 24 horas y se va a resolver, no. Uno tiene que ser concreto, lo iniciaste y lo terminaste, y ese también es un punto crucial para papá y mamá. Estos procesos de cambio llevan tiempo, todo el tiempo del mundo, pero tienes que empezar ya. La semana pasada tuve una reunión con una mami maravillosa y me decía: ay, me voy a tener que acordar de esto. Sí, pero vas a ver que lo vas a lograr con la práctica. Practica, 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 practica todos los días, y vas a ver que ese tipo de acercamiento, afrontamiento va a llegar a ser un hábito para ti. Te voy a compartir una de las historias reales que tengo gracias a una maravillosa oyente, que igual papás y mamás que nos dejan comentarios por Facebook, nos dejan comentarios por Instagram, y me encanta, por YouTube nos cuentan sus historias. La he compartido contigo a través de las historias y me fascina. Por ejemplo, frustración diaria. Una mamá me contó cómo cada vez que su hijo pues no sigue las instrucciones, su primer pensamiento es que no le importa lo que digo. Este pensamiento la llevaba a sentirse frustrada. Todo lo que hacía era responderle con gritos. Después de trabajar en el cambio de este enfoque, empezó a decirse a sí misma: mi hijo está teniendo dificultades para seguir las instrucciones. Por eso es que no significa que yo no le importe. Hay un problema ahí, una dificultad que hay que trabajar. Esto la ayudó a abordar la situación con más calma, lo que llevó a que se esforzara en mejorar la comunicación con su hijo. A veces papá, mamá, y lo aprendí muchísimo con la experiencia de estando con mis alumnos, que cuando nuestros alumnos se enfadan, no se enfadan con nosotros. Como te dije una vez, no se enfadan con Carla Bocanegra, la persona. Se enfadan con el título que tengo. Puede ser la tutora, puede ser la profesora de biología en ese momento, la profesora de laboratorio. Se enfadan con la autoridad. Entonces, analicemos. Cuando nuestros chicos sentimos que no nos escuchan, que no nos responden, no necesariamente es porque hay una rebeldía con nosotros, sino porque puede haber una dificultad ahí que no me está permitiendo enganchar. Y por eso son las reuniones constantes del colegio con ustedes, para hacerles evidente que hay algo que no está funcionando. Entonces nosotros estamos muy abiertos al cambio de pensamientos. ¿Y tú cómo lo estás? Así es que papá, mamá, en resumen, los pensamientos negativos de papá y de mamá pueden crear un ambiente estresante en casa, lo que puede agravar inmensamente los síntomas de un TDAH. El poder del pensamiento positivo, el poder de un pensamiento constructivista mejora tu paciencia, mejora tu comprensión hacia tu hijo con TDAH, y esto va a fortalecer la relación y promover un mejor manejo en sus síntomas.
Y la autoobservación, el libro de los 7 días, tu cuadernito de los 7 días y tu regulación emocional será un punto clave para poder tener una crianza positiva, sobre todo si tenemos en casa niños neurodivergentes. Papá, mamá, espero que el podcast del día de hoy te haya gustado y si consideras que este episodio va a ayudar a otras personas con su contenido, pues compártelo. Y si estás escuchando por el audio player de Spotify, de Anchor, de Google o de Apple Podcast, pues danos tus estrellitas para motivarnos. Y si estás también por YouTube, pues dale like a la campanita para que puedas estar rápidamente con nosotros todos los sábados a las 5 de la tarde. Yo soy Carla Bocanegra, neuroeducadora. Te dejo un abrazo inteligente y te deseo buen fin de semana. Hasta pronto con todos. Hasta el próximo sábado.